por venir. Gracias por venir de Montevideo hacia acá, ¿eh? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. He visto varios programas tuyos y agradezco el trabajo de comunicación que has hecho. Sé que es un esfuerzo enorme porque Terrible. Tremendo, me imagino. Y estoy recibiendo mensajes de gente que te mira de todo el país, que me está saludando. Y bueno, una alegría estar contigo acá porque hemos coordinado muchas veces para venir y la verdad que hasta ahora no había sido posible. Pero estás. Llegué un poco tarde porque la ruta de entrada a Las Piedras estaba complicada y a pesar de que me ofreciste para hacerlo por Zoom, me parecía mejor estar acá en vivo y en directo contigo. Bien. Yo tengo que deschavarme, no tengo más remedio porque acá todos saben que el programa se llama Andare, que no es del Frente, que no es ningún partido, pero quien dirige el programa es de un votante del Frente. Recuerdo que la última vez que por si alguien no se había dado cuenta. Fue la duda. No, pero los periodistas por ahí no dicen a quién votan, son votadores. Sí, Votan a otro. todos votan. Sí, todos votan. No, la última vez que tuviste fue en una asamblea de un comité de base que había en la puerta. Sí, claro. Sí. Yo no me olvido porque además Sí, tuve que sí, llamar sí. a Marco. Eran cuando los líos y había un montón de cámaras, de prensa. Exactamente. Estaba toda la prensa ahí afuera. Bueno, de vuelta, gracias por venir. Con mucho gusto. Opinión, quiero saber el tema de los aumentos de combustible. Y después vamos a hablar de otras cosas. Por ahora eso. Después quiero hablar de Belloñón, quiero hablar del proyecto de ANCAP, el desarrollo de ANCAP durante, no solo cuando estabas vos, sino anteriormente, de los gobiernos del Frente Amplio. La historia de ANCAP desde tu punto de vista. Tú fuiste presidente de ANCAP, pero además fuiste ministro de Industria y Energía. Sí, también. O sea que conocés la interna. Fui vicepresidente de ANCAP, presidente de ANCAP, después fui ministro de Industria y Energía, después volví a ser presidente de ANCAP en el gobierno de Pepe. Y en el último periodo del primer gobierno de Tabaré fui ministro de Industria, Energía y Minería, cuando Daniel Martínez se fue a hacer campaña electoral. Y después volví a ANCAP en acuerdo que hicimos con Pepe en aquel momento, que había resultado electo presidente de la República y bueno, considero que yo debía estar otra vez al frente de ANCAP. Ajá. Y bueno, la verdad que sobre el tema del precio del combustible, yo estaba cuando vi el último porcentaje de aumento de los combustibles, que me parece absolutamente abusivo, estuve tratando de revisar hacia atrás cuáles eran los aumentos que nosotros hicimos en aquel periodo. O sea, yo estuve en ANCAP o vinculado a ANCAP desde el 2005 hasta el 2013 prácticamente. Y en ese tiempo nuestros aumentos nunca jamás superaron el 3%, digamos. O sea, nunca jamás se hizo un aumento que superara el 3 o el 3,5% de algunos de los productos de ANCAP. Ayer vi una tabla que me enviaron por WhatsApp de rebajas. Y hubo rebajas. Incluso teniendo en cuenta que en aquel momento nosotros pasamos por la situación donde el precio del petróleo llegó a $148 el barril. Fue 148 dólares el barril. Fue el momento más crítico. En el año 2008 se había disparado el precio del petróleo. Después estuve revisando el promedio, por ejemplo, del año 2012 del precio del barril fue $109. O sea, el precio del barril en el año 2012 estuvo muy alto. Nosotros tuvimos precios muy altos del crudo por distintos motivos, porque siempre hay diferentes motivos por los cuales cambia el precio del petróleo. En este momento está alrededor de los $73 más o menos el barril de crudo. Un barril son 158 litros de petróleo. Es una medida internacional que se utiliza para contabilizar el volumen de crudo. Nosotros con esos precios jamás tuvimos los niveles de precio que hay hoy en este momento. Pero el análisis del precio no se puede hacer solamente en función del precio del barril, sino también, porque hice la cuenta, comparada con el precio del dólar. Porque el tema es que ANCAP recauda en pesos,
para comprar dólares, para comprar barriles de petróleo. Entonces, se puede decir, sí, el petróleo estaba a 140 dólares, o en el 2012, por ejemplo, que estuvo un promedio durante todo el año de 109 dólares el barril, pero el dólar estaba a 20, estaba entre 19 y 20. Y hice esa cuenta, por ejemplo, para tomar un ejemplo del año 2012, teniendo en cuenta que el barril estaba a 109 y hoy está a 73. En aquel momento, para comprar un barril de petróleo, de acuerdo al precio que estaba, en ese momento el precio estaba en 37 pesos el litro, el litro de nafta super. ¿Qué año era? ¿Te acordás? En el año 2012. 2012. El petróleo estaba a 109 dólares el barril, el litro de nafta estaba a 39 pesos y el dólar estaba a 20. Con esos datos uno puede sacar la cuenta que para comprar un barril de petróleo, ANCAP tenía que vender casi 60 litros de nafta, o sea, 59 litros de nafta, da la cuenta, para juntar los dólares necesarios para comprar un barril de petróleo en ese momento. 59. Hoy, de los 148 tenés que vender 59. Claro, tenías que vender 59 litros de gasolina, de nafta super, en las estaciones de servicio para comprar un barril de crudo. Hoy el precio está tan alto que vendiendo 43 litros ya podés comprar un barril de crudo. O sea, pasamos 15 litros más prácticamente hoy. O sea, en aquel momento teníamos que vender 15 litros más que lo que se vende hoy. O sea, hoy con 43 litros de nafta cubren el costo de un barril. Y en aquel momento nosotros teníamos que vender 59 litros de nafta para cubrir el costo de un barril. Entonces, ahí esa es la cuenta efectiva que hay que hacer, porque siempre hay que ver el precio del dólar de cada momento, no solamente el precio del petróleo, también el precio del dólar. Entonces, lo que muestra esto es una voracidad de recaudación muy grande, porque en definitiva, si nosotros en aquel momento, con un petróleo que estaba muy por encima del precio que tiene hoy, podíamos sostener el precio en 37 dólares, vendiendo 59 litros de nafta, hoy venden 43 litros y como el precio es tan alto, está a 70 el precio, a 70 pesos, ya con eso, con 43 litros, cubren el precio de un barril de petróleo. Entonces, es una cuenta un poco compleja, digamos, para la comparación, pero la verdad es que es increíble que estemos en esta situación, porque eso afecta a la producción, afecta a los consumidores comunes y corrientes, porque eso a la larga se transfiere en costos prácticamente a toda la producción y por lo tanto a los costos de los productos elaborados, se transfiere como es combustible, se transfiere hasta en los precios de una panadería, de la comida, de una panadería, en los fletes. Entonces la verdad es que es difícil de entender esta política cuando se habla además de una supuesta paridad de importación que fue la bandera que utilizaron, sí. Porque yo he tenido muchos abogados del diablo, así que uno más no pasa nada. Ustedes fundieron todo. Por eso y lograron eso. No, nosotros... Ustedes, te digo, el gobierno anterior, los 3 periodos. Sí, nosotros algún día hay que empezar a aclarar lo que ha pasado en ANCAP a lo largo de todos estos años. Cuando nosotros llegamos a ANCAP en el año 2005, ANCAP venía de un proceso de desmantelamiento importante que había tenido en los últimos periodos de gobierno, preparando la venta de ANCAP a Repsol, porque el candidato... Había habido un intento de venta. Claro, fue el año 2003, se paró la venta de ANCAP, aquella famosa ley de asociación de ANCAP, que en definitiva era la venta de ANCAP a una empresa extranjera. En el año 2003, a través del plebiscito, se logró frenar esa venta. Pero en el año 2003, ANCAP estaba prácticamente era un montón de fierros viejos en aquel momento.
Cuando nosotros llegamos en el año 2005 al gobierno, el presidente Vázquez nos encomendó un plan de inversión en ANCAP que era tremendamente ambicioso, porque había que levantar la refinería, había que desarrollar la logística de ANCAP, había que abastecer al país de energía, porque el país iba a empezar a crecer desde el punto de vista económico, iba a requerir una enorme cantidad de energía más. En esos periodos de gobierno hay que tener en cuenta una cosa: el Producto Bruto del país pasó de 15.000 millones de dólares en el año 2005 a casi 60.000, a 58.000 millones de dólares en el año 15 años después. Esos 15 años de crecimiento de la economía, donde la economía se multiplicó por 4 se multiplicó la economía, durante todo ese periodo al Uruguay jamás le faltó un litro de combustible. O sea, ANCAP estuvo a la altura de las nuevas necesidades que el país iba teniendo para garantizar el crecimiento económico. Una economía que crece a ese ritmo tan alto, digamos, en tan poco tiempo, requiere y estresa, digamos, a la empresa que tiene el monopolio de abastecimiento, como en este caso ANCAP, la estresa porque la empresa tiene que empezar a invertir para desarrollar capacidades de distribución, capacidades de producción, capacidades de logística, capacidad de importación, desarrollo de los fletes, desarrollo del transporte para permitir el abastecimiento. Entonces no fue sencillo todo ese proceso y sin embargo al Uruguay, en ese periodo que la economía se multiplicó por 4, nunca jamás le faltó un litro de combustible. Entonces, no pago lo que está diciendo. No, porque nunca se analiza. ANCAP, sino pensándolo en retrospectiva, de hace muy poco tiempo la economía se multiplicó por 4. Ya me olvido de la CAP, digo, la economía sí, creció. La economía creció por 4. Pasamos de 15.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno a 58.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. Fue multiplicado por 4 prácticamente el producto en ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, a nosotros, esto nos lo plantearon tanto Tabaré como Pepe Mujica, nos dijeron, miren que al país no le puede faltar energía. Miren que nosotros, en aquel momento incluso, ustedes se acuerdan, que cuando llegamos en el año 2005, el Uruguay estaba al borde del apagón desde el punto de vista de la energía eléctrica. Y incluso hasta se habló en un momento de traer un barco que tuviera generación de energía para instalarlo en la bahía, con generadores para abastecer de energía, porque no había suficiente producción en las centrales térmicas del país. Porque el país al crecer también tenía más demanda. La demanda se multiplicó. El país necesitaba abastecerse de energía que le permitiera ese crecimiento económico y fue así que se desarrollaron las nuevas centrales generadoras de UTE, que se desarrollaron nuevas instalaciones de tanques en la refinería, en La Tablada, en José Ignacio, que se desarrollaron nuevos ductos y nuevos poliductos para abastecer, que se incrementó la flota de camiones, que compramos nueva flota ferroviaria de ANCAP, una nueva flota ferroviaria, que construimos las barcazas para llevar combustible al interior. Siempre comprando el petróleo, como vos dijiste, con 59 litros de gasolina. Siempre comprando el petróleo que iba subiendo, además, porque a nosotros no estábamos en la situación donde crecíamos, pero a su vez el petróleo estaba subiendo a nivel internacional. Nosotros llegamos a ANCAP y el barril costaba $40. Eso no le impidió a la empresa crecer. Y llegamos a 3 años después, el barril estaba a $148. Y sin embargo la empresa siempre tuvo capacidad de comprar el petróleo, tuvo capacidad de refinarlo, de abastecer el Uruguay. Incluso en aquel momento nos convertimos en abastecedores de combustible para la región, para Argentina, para Paraguay y para Bolivia, porque ANCAP exportaba productos elaborados para esos países. Entonces, no se habla de esto porque se estigmatizó la gestión de ANCAP en aras de destruir a una persona que podía ser candidato, que en ese caso era yo. Se estigmatizó absolutamente toda una gestión que en realidad se hizo, que no la hice yo, la hicieron los trabajadores de ANCAP, la hicieron los técnicos de ANCAP,
la hicieron los gerentes, la hicieron los directores de ANCAP, incluyendo los directores de la oposición que estuvieron en ese periodo. O sea, no era una gestión personal, fue una gestión... Eso es importante remarcar también, que la oposición en ese momento acompañó Todo ese proceso fue acompañado por la oposición. Con el voto afirmativo. Y por supuesto, el gobierno. ANCAP nunca estuvo haciendo gestiones y cosas a espaldas del gobierno, a espaldas ni del presidente de la República, ni del ministro de Industria, ni del ministro de Economía. Algo también, porque yo en aquel momento estaba en el Secretariado Nacional del Frente. Tampoco a espaldas de la fuerza política. Tampoco. Porque había una fuerte discusión en la cual yo también estaba. Sí, y nosotros... También había una circunstancia muy particular en América Latina en aquel momento, con gobiernos progresistas en varios de los países de América, que permitieron una integración desde el punto de vista energético importante. Se exportaba energía a Brasil, se exportaba energía a la Argentina, se intercambiaba petróleo con Ecuador, se intercambiaba petróleo con Venezuela. Había una interacción, había equipos técnicos de UTE trabajando en Caracas, había técnicos de ANCAP trabajando en el exterior, teníamos prospección petrolera, estábamos desarrollando exploración y producción. Que había petróleo. Sí, trajimos las empresas más importantes del mundo a explorar la plataforma marítima uruguaya, vino British Petroleum, entre otras, ¿no? Pero vinieron varias empresas petroleras de porte mundial a trabajar en la plataforma marítima uruguaya, haciendo trabajo sísmico en toda la plataforma, incluso en territorio, en la zona de Tacuarembó, de Salto, por toda esa zona se estuvo haciendo exploración petrolera. Entonces, eso fue parte de las líneas de desarrollo. Hubo que fortalecer la refinería de La Teja. El gasoil que producía la refinería de La Teja en aquel momento prácticamente no servía para nada. Tenía una carga de azufre altísimo. Instalamos una planta desulfurizadora. Esa planta desulfurizadora permitió que el gasoil que se produce en el Uruguay tenga los estándares de calidad internacionales. Y eso permite que nuestros camiones, nuestra maquinaria agrícola, los autos de alta gama que existen en el Uruguay no tengan dificultades con el combustible, como en aquel momento había dificultades con la calidad del gasoil, en maquinaria agrícola, en camiones, en automóviles. Claro, entonces... Entre otras cosas también está la Portland. Estaba el desarrollo de la industria del Portland, nos convertimos en exportadores por las inversiones que se hicieron en las plantas de cal en 33 y las inversiones que se hicieron en cemento, nos convertimos en proveedores de cal para el sur de Brasil. Exportamos Portland a Paraguay y a Argentina en una buena parte de ese periodo. Entonces, creo francamente que, y además está todo el desarrollo de los biocombustibles, que fue otra línea de acción. Nosotros, en ese periodo que todo el mundo habla de los famosos 800 millones, sí. En ese periodo, que esos 800 millones no son reales, digamos, ¿no? O sea, es una cifra inventada para estigmatizar una gestión, cuando en realidad la empresa había invertido 1.200 millones de dólares en la construcción de todo esto que hablé, en la construcción de prácticamente son 9 plantas industriales, ¿no? 9 plantas que las voy a nombrar: la planta de Alur en Bella Unión, la planta de Alur en Paysandú, la planta de Portland de Paysandú, la planta de Portland de Minas, las 2 plantas de cal de 33, la planta de sulfurizadora en la refinería de La Teja, la planta de biocombustible en Capurro y la planta de biocombustible que instalamos en la planta de Cousa. Ahí hay 9 plantas industriales que se construyeron en ese periodo. 9 plantas industriales. Que no ¿Se construyeron en ese periodo? En ese periodo de 8 años, digamos, de gestión. En ese periodo se construyeron 9 plantas, se fortaleció la logística, se construyeron tanques, se construyeron ductos, se compró la flota de camiones, se modernizó la gestión, se compraron barcazas y que se hicieron en el Uruguay, se invirtió en la flota ferroviaria,
En ese se hizo la exploración petrolera, se desarrollaron los biocombustibles, 1.200 millones de dólares de inversión en ese periodo. ¿Cuál es el resultado de ese periodo? Una capitalización de la empresa que se hizo después de 600 millones. Esa fue la capitalización que aprobó el Parlamento cuando terminó esa gestión. Entonces, hay una inversión de 1.200 millones de dólares y una capitalización del dueño de la empresa, que es el Estado, de 600 millones. El resto, que son plantas que están paradas, que están en pie, que están produciendo, se cubrió con los propios recursos de la empresa. Entonces, ANCAP no quedó cerrada y fundida. ANCAP quedó con 9 plantas produciendo, trabajando, exportando, abasteciendo el Uruguay, abasteciendo con productos de calidad. De las cuales algunas quieren cerrar ahora. Si yo tuviera que volver a hacer esa gestión, pese a todas las críticas, a volver a construir todas esas plantas, las haría otra vez, porque son los cambios de verdad que había que hacer en un Uruguay que necesitaba desarrollarse y crecer. Nos pusieron para eso. Mostrame una cosa de los cañeros que tenía por allí. Muy breve, porque vos nombrabas 9 empresas que se montaron. Pero también hay que ver, me gustaría ver apenas nada más unos segundos, unos minutos, cómo repercute en la zona. Belloñón, sí, Belén, claro. Porque no es solamente el número, 9, que imaginariamente nadie las ve, ahora nadie las está viendo. Vamos a mostrar en la zona esa lo que se hizo, pequeño nomás. El antiguo ingenio azucarero de Bella Unión que manejaba la cooperativa Calnú, en 2005 había estado al borde de la quiebra. La producción de la caña de azúcar no llegaba a las 3.000 hectáreas. Esto estaba para morir, estaba cayendo todo, eso se iba así, no había una política, no había interés, el interés que había que esto desapareciera. Al asumir el nuevo gobierno, fija como estrategia desarrollar la plantación de caña de azúcar y en 2006 crea Alur. Actualmente 400 productores tienen plantadas unas 8.000 hectáreas de caña de azúcar para venderle a Alur aquí en la zona de Bella Unión. Eso genera trabajo para 1.500 personas que cortan la caña en el campo. Este año la zafra se inició el 24 de junio. El proceso de la caña de azúcar comienza con la preparación del terreno y la siembra. Hay 2 épocas. La mejor es la de febrero y la otra es, fecha óptima, es fin de julio, 30 de septiembre. En Bella Unión ya comenzó la etapa de cosecha de estas siembras, que dura unos 5 meses. Digo porque hay imágenes que son más que, a veces las palabras, que se nombran nada más. Sí, dale. En esa primero que uno de los que estaba hablando ahí es un productor de caña histórico de Bella Unión, que es el Yaneco Soria. Yo lo bajé en internet. Sí, Yaneco fue uno de los que estuvo al frente de las movilizaciones de Bella Unión, en el último periodo del gobierno de Valle, cuando Bella Unión estaba exigiendo soluciones para la caña de azúcar, y Tabaré en aquel momento se comprometió con los trabajadores de que iba a haber una solución para la caña de azúcar, y cuando Tabaré me llamó en aquel momento al Hotel Presidente para decirme que yo iba a estar en ANCAP, me planteó que había que desarrollar un proyecto de producción de azúcar en Bella Unión y que ANCAP se tenía que hacer cargo de eso, y así lo hicimos. Me acuerdo con el respaldo que tuvimos en aquel momento de Jorge Lepra, que muchas veces no se lo menciona. Es cierto, pero se nombra poco. Jorge Lepra fue un gran ministro de Industria y Energía, que no era del frente en aquel momento, pero que se comportó con una disciplina al programa del frente y con una contracción y un compromiso con el gobierno que asumió en el año 2005, que a mí me resulta admirable, y fue un respaldo enorme para la gestión que lo quisieron enchastrar con eso, ¿no era? Sí, porque él era de Texaco y había sido gerente de Texaco, pero Jorge Lepra jugó un papel muy importante en ese periodo, respaldando lo que estábamos haciendo, porque fue él uno de los que sugirió la idea de que ANCAP se quedara con el ingenio azucarero de Calnú en aquel momento. La idea fue directamente de Jorge Lepra. Esto fue un poco parte de la intimidad de las gestiones, de las conversaciones de aquel momento, pero me acuerdo que en una de las reuniones él mismo dijo, me imagino que lo pensaron 1000 veces, que me dijo a mí, que
que ANCAP directamente se quede con el ingenio azucarero de Calnú. Y yo, que no lo había pensado, porque la verdad que en realidad no me había animado a pensar eso. O sea, si ustedes se ponen a mirar, fue la única estatización que se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio. O sea, que el Estado directamente se quedara con un ingenio azucarero fue absolutamente revolucionario en aquel momento y permitió desarrollar el proyecto que desarrollamos en Bella Unión, que combinaba la producción de azúcar, está en pie, combina la producción de azúcar, la producción de etanol, la producción de otros derivados de la caña de azúcar que son muy importantes, alimento para el ganado y otros productos. Y fue ahí es lo que dice ese informe que se hizo en aquel momento, es que había 1.500 trabajadores cortando caña. Sí. Es cierto, pero además están los fleteros, están los trabajadores de la fábrica. En total hay unas 4.000 personas vinculadas a ese proyecto de desarrollo del norte del país que impulsamos en aquel momento. Y que pero ahí está Pablito Belén también, ¿no? Ahí en Belén se instaló un semillero para ir probando nuevas variedades de caña de azúcar que se mantuvo hasta el día de hoy y que hoy está amenazado por el gobierno porque lo quieren cerrar, que me parece un disparate porque en realidad es preservar lejos de Bella Unión un lugar donde se pueda hacer experimento con nuevas variedades que le vayan dando mayor eficiencia al cultivo de caña de azúcar. Entonces, se puede cuestionar, porque cuando uno gestiona muchas veces se equivoca y seguramente cometimos muchos errores, pero tengo el orgullo de que estas cosas que hicimos quedaran en pie y que favorecieran a miles de uruguayos que en aquel momento estaban prácticamente muertos de hambre, como pasó en Bella Unión en aquel periodo. Al final del gobierno de Jorge Valle la situación de Bella Unión era calamitosa y hoy hay un centro de desarrollo importante gracias justamente a las inversiones que se hicieron en ese lugar por ANCAP, pero también por otros organismos del Estado que trabajaron en la salud, en la educación, en vivienda. Nos decía esta gente del semillero que yo entrevisté el otro día, creo que a Lema, uno del sindicato, que también con este posible cierre, se perjudica hasta la aceitera. Claro, sí, porque en realidad cuando nosotros desarrollamos el proyecto de producción de biodiesel en la planta de Cousa, lo hicimos en acuerdo con la empresa privada, estaba en peligro la propia existencia de la industria aceitera en el Uruguay porque no era, digamos, había una entrada importante de aceite importado y no había, digamos, el volumen que le diera de producción, que le diera la rentabilidad o la estabilidad a un proyecto de producción de aceite en el Uruguay, y el hecho de que pudieran combinar en la planta de Cousa la producción de biodiesel con la producción de aceite comestible, como se hizo, permitió sostener en un determinado periodo de tiempo a una industria que está verdaderamente amenazada. Entonces, esto junto con la planta de Alur de Paysandú, que es una planta súper moderna que produce también etanol, pero que no es de caña de azúcar, produce etanol de vegetal de otros orígenes, con otras materias primas, colza, canola, que se utilizan, que son además cultivos que se utilizan en la rotación de la soja. Ajá. Por lo tanto también favorece digamos, al medio ambiente. O sea que fueron 9 empresas que se fundaron, pero todas con un entramado social. Cada una de ellas con un entramado social, porque en realidad la propia industria del cemento de ANCAP, que siempre se habla de la industria del cemento como deficitaria, la industria del cemento de ANCAP existe históricamente porque ANCAP y el Uruguay tiene una enorme cantidad de reservas de piedra caliza. Entonces, esas reservas de piedra caliza, que son muy importantes, necesitan tener un proyecto industrial vinculado. Si ANCAP no sostiene la industria de Portland, si ANCAP, esto no se dice, pero si ANCAP decidiera cerrar la industria del Portland, pierde automáticamente todas las reservas, el enorme patrimonio de reservas de piedra caliza que tiene, por lo que establece la ley, porque si no hay un proyecto de producción, uno no puede mantener las reservas a su nombre, o sea, pierde ANCAP
esas reservas, y eso va a impactar directamente en el patrimonio de ANCAP y por lo tanto en la propia economía de la empresa. ¿Esto O sea, está en la LUC, algo de eso? en realidad yo he escuchado que lo que están planteando es digamos, la posible privatización de la industria del Portland, porque la industria del Portland no es viable. Entonces, en realidad, la industria del Portland de ANCAP, obviamente que hay que hacerla más eficiente, La industria del que hay Portland que hay que mejorar, recordar que también fija precio. pero obviamente es una industria que está en competencia, porque existen otros actores en el Uruguay que también están, incluso ahora en este momento hay algunas de las empresas que están importando Portland desde Turquía y de otros lugares. Entonces, creo francamente que desde el punto de vista estratégico, ANCAP debe conservar la industria del Portland, ir trabajando para lograr una mayor eficiencia y terminar de instalar todas los equipamientos que están en la planta de Paysandú, que nosotros los importamos para poder hacer el famoso horno 3 de la planta de Paysandú. Está todo adentro de unos contenedores y todavía no se desarrolló, porque si nosotros hubiéramos tenido, fíjense esta situación, si hubiéramos tenido la planta de Portland terminada, la construcción de UPM en Paso de los Toros Se hacía de ahí. se hacía con el Portland de ANCAP, porque además Paysandú y Paso de los Toros tienen una conexión ferroviaria. O sea, no iba a haber ninguna planta de Portland que estuviera en mejores condiciones de abastecer la planta de UPM desde el punto de vista de la ¿Por qué no se activó necesidad ese de horno? cemento. Y esto no es culpa de este gobierno. Este gobierno decidió no invertirlo, pero ya la gestión de Marta Jara en el periodo anterior mantuvo todos esos equipamientos adentro de los contenedores y no se desarrollaron esa inversión que hubiera sido importantísima desarrollarla para que pudiéramos hoy Incluso tener para el tema ANCAP, de abastecer de las vías que están haciendo nuevas. abastecer las vías, abastecer parte de las necesidades de cemento de Argentina, porque Paysandú está colocado ahí justamente en la frontera, y hay unas reservas importantísimas en la zona del río Queguay de piedra caliza, de las reservas más importantes que tiene ANCAP. Por lo tanto, podíamos haber abastecido perfectamente todas las necesidades de UPM, que hoy lo están haciendo los privados, desde la planta de Portland de ANCAP, y lamentablemente ese negocio se perdió. Bien. ¿Cómo es que se valora, cómo se hace, cómo se le coloca el precio al supergas? El precio, digamos, durante muchos años ANCAP tuvo un combustible social, que era el queroseno. Ajá. Antes el queroseno era el combustible de los pobres, digamos. Sí, en casa como había una volcán. Sí, en mi casa en Paysandú también había un primo y una volcán, las dos cosas. Y No abran la puerta, se corriente de aire. había que darle bomba Sí. para que y se tapaban los oídos y pasaba todo eso. Y bueno, mi tío, que era trabajador de la construcción, me acuerdo que a las 5 y pico de la mañana se levantaba a tomar mate y sentía la bomba del primo y que se tapaba y el oído y no Y andaba. algún ¿ves? ladrillo que se Sí. calentaba porque no había Entonces, bolsa caliente. esa es la situación. Hubo un combustible, siempre hubo un combustible social. Con el transcurso del desarrollo, digamos, con el desarrollo del país y el desarrollo de la sociedad, el combustible social pasó a ser el supergas. Es cierto que hay gente que utiliza el supergas para calentar la piscina, digamos. Es cierto que a veces instalan esas garrafas grandes que se lleva a granel y se instalan y se cargan. En los la hoteles piscina. también hay En los para hoteles también. calentadores de agua. Pero es cierto también que el supergas hoy es el combustible social por excelencia. O sea, si el gobierno pretende eliminar el subsidio al supergas, a mí me parece que es una de las decisiones más injustas desde el punto de vista social. En definitiva, hoy, de acuerdo a cómo están funcionando las cosas, todo el que tiene automóvil, todo el que utiliza combustibles de ANCAP, está ayudando un poquito a los pobres a tener un combustible que es un poco más, que prácticamente es la mitad, porque yo escuché que ahora si eliminaba el subsidio, como No, dijo 1000 Alfi, pesos. que a Alfi se le escapó el otro día. El otro día Alfio se iba, Silva. ¿eh? El senador Silva. No, Alfi también. Alfi fue el que lo planteó públicamente,
que el subsidio eran 35 millones de dólares por año y que iban a tener que eliminarlo, por lo tanto iba a subir al doble el precio del supergas, hasta 700, iba a pasar a 1.400. Después el gobierno tuvo que echar para atrás. Pero Alfie es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y no tengo duda que si quedara en manos de él, él lo haría, digamos, porque no tiene ningún tipo de miramiento en estas cosas. Y creo francamente que si estuviera en sus manos, él eliminaba de un zarpazo el subsidio del supergas y la gente pasaría a pagar 1.400 pesos por una garrafa. ¿Y por qué crees que no lo van a hacer? Y porque tiene un costo social altísimo. ¿Están teniendo costo social con el aumento de combustible? ¿Lo están haciendo igual? Lo están haciendo. Sí, hoy el presidente dijo que a los que lo cuestionan, que tienen razón, lo escuché de mañana. Me quiero morir. Tiene razón, pero marche preso, como dice el dicho. Y bueno, la verdad es que sí, que tenemos razón. O sea, me parece una locura lo que pasó con el precio del combustible. Yo tengo que meter todo el ventilador también, porque por tira allí... por tierra la famosa idea de que la paridad de importación iba a ser un beneficio. La paridad de importación, que es lo que aplicaron con la LUC, porque esto es el resultado de la aplicación de la ley de urgente consideración. Sí, pero Gandini te va a agarrar acá sentado, de frente a frente, va a decir, mirá, tu fuerza política también votó esos artículos. Sí, y yo creo que fue un error. A mí si me hubieran preguntado los legisladores, le hubiera dicho que no lo votaba, no lo podían votar. Porque la paridad, primero, es un error ajustar el precio de los combustibles todos los meses. Es un error por una cosa muy clara, digamos, que la voy a mencionar porque no se menciona. ANCAP tiene un stock de crudo en José Ignacio, de unos 2 meses o 3 meses a veces. O sea, ANCAP compra petróleo y hay en José Ignacio un stock de unos 2 o 3 meses de crudo. ANCAP tiene un stock de productos elaborados ya, a su vez, en la refinería, en la tablada, y en las plantas de distribución, aceite, en las plantas de distribución del interior. En total, yo te podría decir que en el Uruguay hay unos 5 meses casi de stock de productos que tienen de stock de combustible, ya sea en petróleo crudo o en combustible refinado. Hay 100 millones de dólares, por ejemplo, por tirar una cifra cualquiera, de ahorro, ya hay de plata de ahorro. No, yo lo que digo es, no hay necesidad de hacer un ajuste mensual del precio de los combustibles, por eso nunca lo hicimos nosotros hacíamos ajustes semestrales o a veces ajustes anuales del precio de los combustibles, pero no hay necesidad porque ANCAP no trabaja. Digamos, ANCAP no trabaja con el precio del día del petróleo. ANCAP trabaja con la tendencia del precio del petróleo. O sea, ANCAP no se rige por el precio del día del petróleo. ANCAP trabaja con tendencia en función de, primero, de que tiene un stock que hace de amortiguador siempre. Porque puede haber comprado más barato y lo tiene estoqueado. Puede que ahora baje, compró caro y ahora baja. Entonces, siempre... ANCAP tiene entre petróleo y productos elaborados, tiene una especie de amortiguador que va balanceando el precio y termina siendo digamos, el precio termina siendo un average, digamos, ¿no? Entonces, digamos, por eso no es necesario ajustar el precio de los combustibles todos los meses. Lo que es necesario es seguir la tendencia. Bueno, si vemos que el crudo sube este mes, sube el mes que viene, sube el otro mes, bueno, dentro de 4 o 5 meses... ¿Cómo lo hizo el Frente Amplio cuando le aumentaron a 148 el barril de dólar? Y nosotros siempre, obviamente, que llevaba negociaciones fuertes con el Ministerio de Economía, hubo que subir el precio, pero en aquel momento, pero jamás se subió a estos niveles. O sea, sabíamos que el precio de 148 dólares el barril era insostenible y que iba a bajar. Y de hecho duró unos días y después empezó a bajar. Entonces jamás nos regimos por esas puntas de precio o por la evolución diaria del precio del petróleo, sino que nos regíamos. Hoy, por ejemplo, cuando yo te mencioné el precio del 2012, yo te hablo del promedio del 2012, que fue 109 dólares el barril. Capaz promedio. Para el promedio, que es lo que en realidad importa, es el precio promedio de ponerle de los 3 meses, de los 4 meses. Si quieren cambiar el precio de los combustibles, tienen que tomar un determinado rango o periodo de tiempo y tomar el promedio de precio de ese periodo, pero no pueden estar cambiando el precio. ¿Por qué querés que lo aumentan ahora? Más allá de
de lo que dinero que necesitan, porque acordate que yo estos días lo he dicho, que están alegres y contentos porque ahorraron platanace. Increíble. Increíble. En medio de una pandemia donde todo el mundo está gastando. Es increíble. Pero bueno, son puntos de vista. Ahora, ¿cómo pagar un tan alto precio político por dar esta locura? No, Tanto con el gas yo francamente considero que es un error. Creo que es un error, y ojalá que lo puedan reanalizar. Ya el ministro dijo que ahora capaz que en vez de cada 30 días lo van a hacer cada 60. El otro día en el Parlamento dijo eso, capaz que los ajustes lo hacían cada 60 días, porque de cualquier manera, lo que queda claro que ante la voluntad implícita del gobierno que esté de turno, lo que habría que sacar es la LUC. Absolutamente. Lo que queda claro en el camino es sacar la LUC. Esos 135 artículos de la ley de urgente consideración que fueron... ¿Dónde están metidos estos dos artículos que se votaron? Artículos que habilitan esto. O sea, no si puede, se equivocaron, jodete, ahora hay que vetarlo. El gobierno no puede tener esa política, no se puede mantener esta política de ajustar, porque genera un nivel de inestabilidad, digamos, que no permite... o sea, ¿quién iba a prever el mes pasado que el precio de los combustibles a fin de mes iba a aumentar un 10%, no un 3%, un 10% como aumentó, un 11% aumentó el gasoil, un 7% aumentaron las naftas? ¿Quién puede hacer digamos, un programa, un plan para una empresa, para un negocio, un presupuesto de una empresa cualquiera, un presupuesto de flete sobre si piensa que a fin de mes el combustible puede subir un 10%? O sea, nosotros, porque ahora ya sabemos que puede subir, porque ya lo subieron. O sea, no es algo que estemos hablando, no es una entelequia. Estamos hablando hay algo de que cosas. queda marcado que la gente a veces no se olvida, yo también, porque uno anda en la mecánica de pelear pesito por pesito, pelear todo, yo qué sé, a veces distraído. Pero cuando te aumentó el petróleo, lo que hablamos hoy, al comienzo, aumentó las naftas, los combustibles, te aumentaron la carne y todo lo demás. Cosa que la nafta capaz que mañana te baja, pero las cosas que te subieron en el almacén no van a bajar. Obvio. No bajan. Obvio que no. No bajan. No. El kilo de arroz aumentó. Y ahí quedó. Entonces, hay un perjuicio. Lo que pasa es que hay una política. A mí, yo veo con mucha preocupación lo que está pasando. Primero, lo que pasa en el puerto, ¿no? Una entrega del puerto por 60 años. Lo que pasa en Antel, digamos, donde se le dan beneficios a las empresas privadas que compiten con Antel para que usen la propia infraestructura de Antel, digamos, como ya había pasado en los gobiernos antes de que el Frente Amplio asumiera, porque cuando se instalaron las empresas de telefonía móvil en el Uruguay lo hicieron sobre la base de la infraestructura que Antel había montado, no lo hicieron con inversiones propias, lo hicieron sobre la base de la infraestructura. Cuando vino Movistar en aquel momento, Movicom en aquel momento al Uruguay, se instaló sobre la base de la infraestructura que Antel había montado en el país. Ahora pasa lo mismo con la infraestructura portuaria y con la gestión de todo el sistema portuario en el Uruguay. Pasa lo mismo con el ferrocarril, porque de hecho el ferrocarril central digamos, si hay lugar, habrá circulación para otros trenes, pero está absolutamente pensado para el beneficio de una gran empresa extranjera que se instala en el Uruguay y que va a tener prácticamente el control sobre el manejo de todo el sistema ferroviario en el país. Eso no se puede achacar a este gobierno. No es responsabilidad de este gobierno, creo que fue un error, creo que se tenía que haber hecho las cosas diferentes, creo que se tenía que haber hecho una apuesta muy fuerte al puerto de aguas profundas en Rocha, y que si había necesidad de construir una red ferroviaria tenía que haber ido hacia Rocha y no haber tenido que pasar por esta situación, porque yo vivo en Capurro y tengo la misma situación que tienen acá en Las Piedras, está todo cortado, hay un perjuicio para miles de personas que todos los días tienen problemas por la construcción de esa vía férrea. Me imagino los boliches, los comercios que rodean a esa zona, todas las dificultades. En Capurro pasa lo mismo, exactamente la misma situación, todo cortado, el tránsito cortado, la gente desesperada por salir del barrio a primera hora de la mañana, dificultades para llegar en la tarde, pasa exactamente lo mismo que pasa acá. Entonces, yo francamente considero que son políticas equivocadas, obedecen obviamente a una concepción
de la economía y de la relación que tiene que haber entre el Estado y las personas, y entre el Estado y el privado. El otro día escuché a la Cámara de Industria protestar por el monopolio y las nuevas leyes que rigen el mercado entre las grandes superficies y los proveedores. No sé si conociste esa información, pero le plantearon al Parlamento, la Cámara de Industria, su queja por las nuevas condiciones de compra que establecieron los dueños de Devoto y los dueños de Tienda Inglesa, que cambiaron de dueño, dejaron de ser los uruguayos, digamos, las familias uruguayas, y pasaron a capitales extranjeros. Y ya no es Robin Henderson el dueño de Tienda Inglesa, ni Walter Devoto el dueño de Devoto, sino que ahora son empresas extranjeras, y esas empresas extranjeras establecieron nuevos plazos de pago, pagan a 180 días, ponen ellos los precios. Entonces, esta situación, digamos, que se está viviendo, tiene múltiples caras y trae enormes dificultades a la economía del Uruguay por donde se la mire. Entonces yo francamente lo veo todo esto con preocupación si no hay una mano firme que vuelva a poner las cosas en su lugar. Por eso me parece importantísimo que logremos derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, porque son un pilar de la filosofía con el que el gobierno está encarando estas cosas, y a su vez que podamos nosotros hacer una autocrítica de las cosas que hicimos mal, porque esto que mencionaba del ferrocarril central no es un invento de este gobierno, eso viene de antes. Lo que mencioné de la planta de Portland de Paysandú no es de este gobierno, viene de antes, pero también de antes vienen una cantidad de cosas positivas que hicimos, que debemos defender y debemos cuidar para el bien del Uruguay y del futuro de nuestros hijos, porque habíamos logrado avanzar muchísimo en una cantidad de elementos. Y yo estaba pensando, por ejemplo, ANCAP no solamente hizo esto que estábamos mencionando. ANCAP, por ejemplo, ayudó y apoyó el programa de Un Pueblo al Solís, digamos, ¿no? Que era niños de todo el país que venían a visitar Montevideo a los atletas y venían al Teatro Solís a ver una obra de teatro o de ballet en el Teatro Solís que jamás en su vida habían podido ver. Bueno, ANCAP apoyó eso, ANCAP ayudó a financiar eso. ANCAP ayudó a la organización de fútbol del interior, al fútbol infantil en el interior, porque consideramos que era el fútbol infantil en todo el país, moviliza a miles de personas, y ANCAP fue un sostén importante de eso durante todo ese periodo. Se puede cuestionar, decir, una empresa petrolera o de combustible, ¿está para eso? Y obviamente que nuestro objetivo central era el desarrollo de la refinería, del Portland, de los combustibles, de los biocombustibles, de la exploración petrolera. Pero si se podía apoyar a través de las acciones del programa de responsabilidad social este tipo de cosas, lo hicimos. Y me parece que apoyó, por ejemplo, un programa de investigación científica en la Universidad de la República, donde todos los años había una reunión entre ANCAP y los científicos de la Universidad de la República para desarrollar proyectos de investigación que le importaban a las dos empresas, a ANCAP y a la universidad. Entonces, y por lo menos había unos cuantos miles de dólares que se invertían en el desarrollo de la investigación científica en el Uruguay en aquel momento, que lo apoyó UTE, lo apoyó ANCAP, lo apoyó Antel, o sea, las empresas públicas jugando un papel importante desde el punto de vista del desarrollo. Todo eso se hizo. Entonces, después hablamos de cuando se cuestiona, digamos, la gestión de ANCAP, que a mí, francamente, yo estoy tranquilo con lo que hicimos. Estoy absolutamente tranquilo, más allá de los errores que se pueda cometer, estoy absolutamente tranquilo, porque... Yo hay algo que remarco de vez en cuando, cuando me acuerdo. De vez en cuando lo remarco, lo tengo ahí, como un tiqui. Vos tuviste problemas porque ANCAP ahorró 300 millones de dólares. Claro, una de las acusaciones en la justicia es el abuso de funciones, fue el acuerdo que hicimos con PDVSA para el pago adelantado de la deuda, que ahorró unos 300 millones de dólares
de deuda externa y le ahorró $300 millones a la empresa. Lo que Entonces, quedó fue lo otro, la plata 300 llevó millones. Sandik. Sí, ese fue el abuso de funciones, que hicimos un acuerdo para una deuda que era superior a los $800 millones se pagara por 517 millones de dólares. Entonces, nosotros sabemos cuando estábamos gestionando que nos exponíamos, digamos, al cuestionamiento y a la crítica. Estábamos tranquilos que tanto el Pepe Mujica como Tabaré Vázquez, que eran quienes nos habían designado esa responsabilidad, sabían exactamente lo que estábamos haciendo y nos pusieron en ese lugar para que lo hiciéramos. No era nuestro antojo y nuestro capricho lo que estábamos desarrollando ahí. Esas dos personas, que para mí son dos grandes referentes, cuando terminó la gestión de ANCAP, apoyaron que yo integrara la fórmula presidencial del Frente Amplio para que pudiéramos ganar las elecciones. Entonces, eso no fue por mi nombre ni por mi cara, fue el resultado de una gestión que se hizo en esa empresa y que permitió, digamos, apuntalar una empresa importantísima para el Uruguay como es ANCAP, y obviamente el crecimiento político de mi propia organización adentro de la izquierda que permitió que eso fuera posible. Así que desde ese punto de vista estoy tranquilo y sé que, bueno, que cuando uno gestiona, cuando uno está al frente con determinadas responsabilidades, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. La mitad del Uruguay son del frente y la otra mitad no lo son. Lamentablemente en el frente tenemos muchas debilidades, porque este relato que estoy haciendo ahora... No había un trabajo ideológico tampoco. No, este relato que estoy haciendo, si me permitís, no hemos logrado unificar este relato adentro del Frente Amplio. Lamentablemente. Si en el Frente Amplio tuviéramos un relato único sobre lo que hicimos en ANCAP, lo que hicimos en Antel, lo que hicimos en el MIDE, que el Frente asuma lo que hizo y defienda lo que hizo en cada uno de los lugares donde transformó en el MIDE, transformó en la seguridad, transformó en el Ministerio del Interior, transformó en la salud, transformó en las empresas públicas. Si hubiéramos logrado unificar nuestro relato, pero lamentablemente muchas veces nuestras rencillas y diferencias internas pueden más y no logramos, porque a veces decimos, si unificamos el relato y reconocemos el trabajo del otro o la gestión que el otro hizo, capaz que le hacemos un bien y al final capaz que en realidad nos conviene más perjudicarlo un poquito. Es la segunda persona que escucho decir lo mismo, la misma tesis que está diciendo. Vos es la segunda persona que lo escucho, tú eres la segunda. Sí, en el correo de una semana. Es así. Yo estoy convencido que faltó construir un relato común dentro de la izquierda para mostrarle o hacer que la ciudadanía hiciera propio ese relato. No, si uno sale a defender una cosa, ya sale uno de adentro mismo que lo cuestiona, que marca la diferencia, que entonces así es difícil de construir, porque en realidad la gente necesita embanderarse con un relato, con un proyecto y sacarlo adelante. Hoy falta esperanza, a la gente le falta esperanza, y levantar la esperanza implica defender ese proceso tan justo que tuvo el Uruguay, ese proceso tan lindo que tuvo el Uruguay, para pensar en futuro, porque sin duda que hay 1.000.000 de cosas para hacer todavía. Nos tenemos que ir, ya se nos fue, son 7:10. Sí, se me fue, yo me fui. No, estamos bien, esto termina a 7:30. Perdóname casi, mirá que vos hablás, pero yo no te dejé hablar casi. No, pero aparte muy interesante, muy constructivo, tiene que ver con ese relato Estoy único, embuchado, tiene que ver pasa. con, bueno, bienvenido sea las veces que quiera por acá, pero me quedan por lo menos dos cositas. Me están pidiendo los estudiantes por ahí una opinión sobre el tema del cambio energético también en Uruguay, más allá de ANCAP, sino también con UTE. Y por último, si vas a hacer campaña política en las internas que vienen ahora, ¿y en qué papel está la 711 hoy? Pero empecemos para terminar el relato único. Ese relato que hice sobre lo que hicimos en ANCAP, mencioné lo de las nuevas instalaciones de UTE, responden a una política de construcción de una nueva plataforma energética en el Uruguay. O sea, nosotros nos habíamos puesto como objetivo hacer un cambio fuerte de la matriz energética del país, acorde a la nueva situación mundial. Perdón,
perdóname la interrupción, pero que ya antes, yo recuerdo por allá en la época que estaba Daniel Martínez, se había empezado a cambiar la matriz de gasoil por nafta. Claro, nosotros, por ejemplo, primero, para la mejor ecuación de la refinería, era importante volver a convertir el gasoil en el combustible de la producción y la nafta en el combustible de uso, digamos, para los automóviles. Que dicho sea de paso, hay bastante automóviles más. Claro, entonces, claro, la flota de automóviles en el Uruguay creció, no tengo la cifra, pero se multiplicó, por lo menos se duplicó en ese periodo. No, se fue como por 10. Sí, muchísimo más. Entonces, por un lado, digamos, eso sí es cierto, digamos, la composición entre gasolina y gasoil, pero lo fundamental era introducir los biocombustibles en el Uruguay para tener un porcentaje de biocombustibles en los combustibles líquidos que se utilizan en el país. ¿La refinería La producción de etanol y de biodiesel en el Uruguay, para dar una idea, el Uruguay importa por año unos 10, cada 20 y pico de días, cada 22 días, 1 millón de barriles de petróleo. ANCAP compra 1 millón de barriles de petróleo, es cada 20 días más o menos, que es un barco de esos grandes que llegan a José Ignacio. Nosotros tenemos entre biodiesel y etanol 1 millón de barriles de biodiesel y de etanol producidos en el Uruguay. O sea, nosotros dejamos de comprar un petrolero completo en base a la producción de biocombustibles que hicimos en el Uruguay. ¿Por año? Por año. Por año. Un petrolero completo. O sea, de los 16, en vez de comprar 16, compramos 15 barcos por año. Pero más generamos trabajo. Y eso, en vez de mandar los 80, los 90 millones de dólares o los 100 millones de dólares al exterior para comprar ese barril de petróleo, esa plata se distribuía entre trabajadores, productores rurales, fleteros, toda la cadena de producción de los biocombustibles. O sea, cuando hoy, después de tanto hablar de los biocombustibles, el gobierno reconoce que el costo de los biocombustibles son 2 pesos con 70 de la composición del litro de gasolina, a mí me parece absurdo que se hable de los biocombustibles como un problema, porque si la gasolina está costando 70, digamos, los biocombustibles son 2,70 pesos de esos Pongámosle 70, 3. o sea, 3, o sea, lo que me tenés que explicar es en qué se van los 67 pesos restantes. Si los 3 pesos se van en pagarle a los productores rurales, a los fleteros, un peso a los se que queda producen, acá, claro, entonces, más o menos, ¿no? Claro, entonces, el famoso costo ANCAP del que están hablando, ¿son los 3 pesos que cuestan los biocombustibles? Si son los 3 pesos de biocombustible, yo estoy feliz de la vida, porque la nafta cuesta 70 pesos. 70 pesos cuesta la nafta en la estación de servicio, no estoy inventando nada. Entonces, pero además esos 3 pesos mantienen fuente de trabajo. Yo recalco eso porque hay mucha gente que uno no ve porque está en el área metropolitana o en Montevideo. Sí, pero allá lo ve, ahí como lo veías en la televisión. Entonces, esa es parte del cambio. El otro cambio importantísimo de la matriz energética fue toda la instalación de energía eólica en el Uruguay, que prácticamente hay días enteros donde la UTE no quema petróleo para producir energía. Prácticamente entre la energía eólica y la energía de las represas se abastece el país y no es necesario consumir petróleo y utilizar las centrales térmicas. Entonces creo que eso es un cambio fundamental de la matriz energética en el Uruguay, que no se valora lamentablemente, que lamentablemente no se tradujo en precios para la ciudadanía, porque la energía eléctrica debería ser más barata, porque en realidad estamos usando el viento, estamos usando el agua y no estamos usando el petróleo para producir energía eléctrica, y entonces UTE también es una gran empresa recaudadora que es utilizada por el Estado para recaudar, y muchas veces se habla de acá, pero en realidad UTE es una gran empresa recaudadora y la energía eléctrica en el Uruguay es cara, pero sin embargo la fuente de esa energía es el viento, es el agua, son los biocombustibles, es la caña de azúcar, es la canola, es la colza, de ahí de donde habíamos proyectado invertir y lo hicimos para que pudiéramos tener un cambio. Y obviamente hay plantas de producción de energía solar,
que hay sin duda que desarrollar. Y hay una red de distribuciones de estaciones de servicio de carga de electricidad. Sí, también. Pero yo y lo otro, porque muchas veces cuando se habla del déficit, yo sé que los trabajadores de ANCAP lo han mencionado a esto, hay una parte del déficit de ANCAP de aquel periodo que se fue, digamos, en el reconocimiento del mejor trabajo de miles de pisteros y de los estacioneros de todo el país, en todo el esquema de distribución. A ver. Porque nosotros teníamos, cuando nosotros llegamos al gobierno, el sueldo del pistero en la estación de servicio era lastimoso. Los pisteros de la estación vivían prácticamente de la propina. Y nosotros ANCAP tuvo que reconocer, digamos, los acuerdos con la UNRWA de bipartito que se hacía entre la UNVENU, la organización de los estacioneros, y el sindicato de trabajadores de la UNRWA, que son los pisteros que pertenecen a la UNRWA. Entonces, esos acuerdos salariales que fueron mejorando el salario de los trabajadores, son 7.000 trabajadores, entre 7 y 8.000 trabajadores en las estaciones de servicio. Esos 8.000 trabajadores de las estaciones de servicio a lo largo de ese periodo fueron dignificando su salario. Eso obviamente impacta la bonificación del estacionero, impacta el subsidio al boleto, porque el subsidio al boleto que se ha cuestionado. Estoy riendo porque estoy mirando el reloj y dice, ¿podrá venir mañana de vuelta al programa? Ya no hablo más. Se queda en YouTube. ¿Qué te dice? Después lo vas a ver vos. Después lo mirás tranquilo en tu casa. Sí. Bueno. ¿Qué pasa con la 711? Terminamos. Bueno, yo decidí acatar la decisión que tomó la sentencia que hizo la jueza el otro día, porque no quiero seguir en este proceso judicial. No tengo ninguna expectativa de que el resultado vaya a ser diferente. Le pasó a Fernando Caloya hace pocos días, después que apelás, que vas al Tribunal de Apelaciones, vas a la Suprema Corte de Justicia, todo ese proceso que dura unos 3 años más para adelante. Yo tengo lleva plata y lleva además que cada tanto te sacan a la prensa otra vez, porque hay alguna resolución y algo, entonces otra vez sale. Yo ya estoy, digamos, ya pasé por esa situación. Hace mucho tiempo ya, esto empezó en el año 2016 empezó, lleva prácticamente el año 2015, después que asumí la vicepresidencia de la República, al poco tiempo se instala la comisión investigadora en el Parlamento y desde ahí no dejé de ser titular de los diarios hasta ahora. Entonces, yo francamente eso desgasta muchísimo, a mí me tiene re cansado todo eso y decidí acatar la decisión de la jueza. Por lo tanto, estoy inhabilitado para ocupar cargos públicos en un determinado periodo de tiempo que está fijado por la jueza. Ella, a su vez, dijo que todo esto, si yo no cometía otro delito en el periodo de un año, caía, digamos, la sanción. Hay que ver cuál es el alcance que le quiere dar a esa definición. Pero eso no me inhabilita a ser candidato en las elecciones internas del Frente Amplio y a que la lista 711 pueda tener un papel en estas elecciones. Creo que el Frente Amplio necesita de la participación de todos nosotros. Yo estoy muy desconforme con la gestión que el Frente Amplio ha desarrollado. Tengo muchas expectativas sobre lo que pueda hacer Ricardo Ehrlich. El otro día me llamó, estuvimos hablando por teléfono. Quedamos de juntarnos a tomar un café. Acá hay agua en la canilla. Acá hay agua en la canilla, no hay otra cosa. Sí, y té, vos estabas tomando té. Estabas tomando té. Pero la verdad es que el Frente necesita un cambio sustancial desde todo punto de vista, una renovación generacional, pero sobre todo una renovación de cabeza, de cómo nos paramos. Miremos la izquierda del continente, cómo va cambiando, cómo se ¿Alcanza con la renovación o alcanza o hay que ver otras cosas, lo mejor de nuestro pasado también? Yo creo que primero, tenemos que... La palabra renovación a veces pasa porque venga alguien joven. Sí, no, pero no es eso. Creo que el Frente necesita
analizar la nueva situación del mundo, incluso esta situación de pandemia, para pararse sobre la defensa de los nuevos, de dónde hay que defender los nuevos derechos de la ciudadanía en esta situación. En una situación del mundo donde el mundo prácticamente está siendo controlado por la unión entre la tecnología y la biología. O sea, la cibernética y la biotecnología prácticamente dominan al mundo desde adentro del cerebro de las personas, con las redes, con los me gusta, con los dedito para arriba, con todo eso va generando a través del conocimiento que se ha desarrollado en el mundo sobre cómo funciona el cerebro y los papeles de determinadas sustancias dentro del cerebro, la dopamina, todo eso, de a poco van dominando digamos, van dominando tu cerebro en función conocen tus inclinaciones, conocen tus gustos, conocen cómo pensás, hacen tus algoritmos, conocen absolutamente cómo se maneja cada uno y qué piensa íntimamente cada uno. Entonces, nosotros tenemos que tener una fuerza política que sea capaz de analizar esas situaciones para saber que hay que pararse en nuestras propias raíces, porque yo cada vez leo más las cosas que escribió mi viejo, yo cada vez recuerdo más a Seregni y a Crotogini, cada vez recuerdo más las cosas, porque estuve cerca de ellos, me tocó estar cerca de Crotogini, estar cerca del general Licandro, que era un fenómeno. Yo extraño a uno que estaba en el secretariado que para mí me enseñó mucho, a viejo Brovetto. Brovetto, que era un señor de la política, y obviamente, y también de la academia, pero la verdad que yo francamente pienso que tenemos que pararnos sobre esos grandes constructores que el Frente Amplio tuvo para saber cómo nos proyectamos hacia adelante y olvidarnos de este permanente puja de egos y de celos que empiezan a dominar y que dificultan absolutamente el posicionamiento, la forma que nos paramos frente al gobierno. Parece que a veces estamos haciendo una carrera a ver cuál de nosotros le cae mejor al gobierno y cuál es el que le cae más simpático al gobierno y hacia dónde el gobierno hace un gesto y hace una salamería, ¿no? Entonces, yo francamente pienso que es mucho más serio lo que tenemos y la responsabilidad es mucho más grande, lo que tenemos por delante y la responsabilidad que tenemos frente a nuestro pueblo y nos exige tomar la política con una seriedad muy grande para que podamos realmente construir la fuerza que el Uruguay necesita para salir adelante. Así, en una batalla permanente de egos y de trivialidades, es imposible. Creo que hay que trabajar seriamente. De cualquier manera, hay que sortear entre todo eso que está pasando, hay que sortear y votar contra los 135 artículos de la LUC. Como primer eslabón. El primer eslabón es ese. El primer eslabón, porque yo me acuerdo... Mientras se hace eso, hay que hacer lo otro. Exactamente. Hay un papel muy importante para jugar y creo que hay que ponerse firme en esta campaña porque el gobierno ya decidió que va a salir a hacer campaña y de hecho ya lo están haciendo para defender su LUC y nosotros tenemos que hacer campaña para que efectivamente esos artículos sean derogados como un primer eslabón de una larga cadena de esfuerzo, trabajo, militancia que hay que desarrollar para que podamos volver a conquistar un gobierno que nos permita sacar el Uruguay adelante y no quedar empantanados en este pozo. ¡Nos tenemos que ir! Muchas gracias. Gracias por la venir. Invitación. Gracias por venir, chiquilines. Nos vamos. Recuerden, mañana, ya cortamos y acá, Hoy cortamos, sí, ya 25. Se nos va el Lonio. A los chiquilines los tengo que llevar. Nos reencontramos mañana, Mañana, ¿qué día es mañana? Mañana es jueves. Mañana tenemos a Enrique Ortega Salinas en directo de México y algo más. Ya lo vamos a encontrar mañana. Y el viernes Franco. Chau. Repequítenlo. Por las dudas. Mañana va a estar habilitado un nuevo YouTube. Andares 2. Andares Radio TV, el que tenemos. Y un Andares 2 por las moscas. Por todos los algoritmos, ¿vio? Al final. Hay que tener cuidado. Nos vemos, chau, gracias de vuelta. Muchas gracias a ti. Chau. Hasta mañana. Saludos a la audiencia. No puede decir esto, Manín. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó.
Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag. Hashtag.